El año es el 86 a.C. y la República Romana se enfrenta a una de sus horas más oscuras. En el este, un nuevo enemigo ha surgido con la fuerza de una tormenta bíblica, Mitrídates I Eupator, el rey del Ponto, el llamado Rey Veneno. Aprovechando las divisiones internas de Roma, ha orquestado las vísperas asiáticas, una masacre coordinada en la que 80.000 ciudadanos romanos, hombres, mujeres y niños, fueron ejecutados en un solo día en toda Asia Menor. La sangre romana clama venganza, pero Roma está paralizada por la guerra civil. Para responder a este desafío, el destino no envía a un héroe convencional, sino a Lucio Cornelio Sila. Sin embargo, Sila marcha a la guerra en una situación insólita, es un general condenado por su propio gobierno. En Roma, su rival Cayo Mario ha tomado el poder y ha declarado a Sila enemigo público. Sila no tiene líneas de suministro, no tiene refuerzos y no tiene dinero. Solo tiene 5 legiones ferozmente leales que saben que su única opción de sobrevivir es la victoria absoluta y el saqueo del enemigo. Tras un brutal asedio a Atenas, que termina con el saqueo despiadado de la ciudad de los filósofos, Sila se dirige al norte, hacia las llanuras de Beocia. Allí le espera el ejército principal de Mitrídates, comandado por el general Arquelao. Las cifras son aterradoras. Las fuentes antiguas hablan de 120.000 soldados pónticos, una fuerza multinacional compuesta por falanges de estilo macedonio, carros falcados y una caballería pesada inmensa. Frente a ellos, Sila apenas reúne a unos 30.000 o 40.000 hombres, cansados y con el equipo desgastado tras meses de asedio. Cualquier otro general se habría retirado a las montañas o habría intentado negociar, pero Sila poseía una arrogancia glacial, una confianza absoluta en su propia felicitas, su suerte divinamente ordenada. Sabía que no podía ganar una batalla de desgaste. Necesitaba elegir el terreno perfecto donde la superioridad numérica del enemigo se convirtiera en un estorbo. Sila no buscaba simplemente defenderse, buscaba cazar a la bestia asiática en campo abierto, desafiando toda lógica militar. El escenario elegido es Queronea, un lugar cargado de historia donde siglos antes Filipo II y Alejandro Magno habían aplastado la libertad griega. Ahora, las legiones romanas se preparan para enfrentar a la maquinaria helenística revitalizada del Ponto. El aire es denso y caluroso. Sila observa desde una elevación, con su famosa piel pálida y sus ojos azules penetrantes, calculando fríamente cómo desmantelar a un ejército 3 veces superior al suyo pieza por pieza. El primer movimiento de Sila no es un ataque, sino una maniobra de posicionamiento magistral. Arquelao, confiado en su inmensa superioridad numérica, se mueve lentamente por la llanura, esperando aplastar a los romanos con el peso de su infantería y sus carros. Pero Sila identifica rápidamente una posición clave, la colina de Turio, Mount Turium. Esta elevación rocosa domina el campo de batalla y, si los pónticos la toman, podrán rodear y aniquilar a las legiones desde arriba. Sila envía una fuerza rápida y selecta bajo el mando de uno de sus legados para tomar la cima de Turio antes que el enemigo. Es una carrera contra el tiempo. Los soldados romanos, cargando con todo su equipo, escalan las pendientes escarpadas mientras una columna póntica intenta hacer lo mismo desde el otro lado. Los romanos llegan primero, asegurando el terreno alto. Desde allí, no solo protegen su flanco, sino que pueden lanzar rocas y jabalinas sobre las tropas enemigas que intentan ascender, desmoralizándolas antes de que empiece la batalla real. Mientras tanto, en la llanura inferior, Sila despliega su línea principal de una manera poco ortodoxa. Sabe que el mayor peligro son la caballería póntica y los temidos carros falcados, diseñados para cortar piernas y romper formaciones. Para contrarrestarlos, Sila ordena cavar trincheras profundas en sus flancos y erigir empalizadas ocultas. Convierte el campo abierto en un laberinto mortal donde los caballos no pueden cargar libremente. Es una lección de ingeniería militar aplicada a la táctica: si el terreno no te favorece, cámbialo. Arquelao, observando desde la distancia, comete el error fatal de subestimar a su oponente. Ve a las legiones romanas apiñadas y cree que están acorraladas por el miedo. No se da cuenta de que la aparente inactividad de Sila es una trampa.
El general Póntico ordena a su ejército desplegarse en toda su extensión, confiando en que sus falanges de piqueros, armadas con zarizas de 6 metros, simplemente empujarán a los romanos hasta romperlos. Pero Sila tiene unas bajo la manga. Mantiene en reserva a 2 cohortes especiales, no para reforzar la línea, sino para actuar como fuerzas móviles de intervención rápida. Ha estudiado al enemigo y sabe que los ejércitos asiáticos, aunque enormes, suelen ser rígidos y difíciles de maniobrar una vez que comienza el combate. Sila apuesta por la flexibilidad de la legión frente a la rigidez de la falange. El tablero está listo, las piezas están colocadas y el silencio previo a la batalla está a punto de romperse. La batalla comienza con un estruendo aterrador. Arquelao lanza su arma de choque, los carros falcados. Estos vehículos no son simples carros de transporte, llevan cuchillas de hierro afiladas como navajas montadas en los ejes de las ruedas, diseñadas para amputar extremidades y sembrar el pánico visceral en la infantería. 60 de estas máquinas de muerte cargan a toda velocidad hacia el centro romano, levantando una nube de polvo y con los conductores gritando para intimidar a los legionarios. Sila, sin embargo, ha instruido a sus hombres para este momento exacto. En lugar de cerrar filas y recibir el impacto, las líneas romanas se abren repentinamente, creando carriles vacíos a través de la formación. Los legionarios, con una disciplina de hierro, se apartan en el último segundo. Los carros, que no pueden girar bruscamente a esa velocidad, pasan inofensivamente a través de los huecos, atravesando la legión sin tocar a un solo hombre. Una vez que los carros entran en estos pasillos mortales, la trampa se cierra. Los velites, tropas ligeras, y los legionarios de la segunda línea acribillan a los caballos y a los conductores con una lluvia de pila y jabalinas desde los lados. Los caballos, enloquecidos por el dolor y las barreras físicas que Sila había preparado en la retaguardia, se detienen o se dan la vuelta. El arma más terrorífica de Mitrídates es neutralizada en minutos, convirtiéndose en chatarra y carne muerta. El desastre para los pónticos empeora. Los carros supervivientes, en su huida desesperada, giran y cargan hacia atrás, estrellándose contra su propia falange que avanzaba detrás de ellos. Las cuchillas que debían cortar romanos ahora desmembran a la infantería póntica. La primera línea de Arquelao se sume en el caos, con soldados rompiendo la formación para evitar ser atropellados por sus propios carros. Los gritos de confusión llenan el aire. Sila ve la oportunidad y no duda. Ordena el avance general antes de que los pónticos puedan reorganizarse. A ellos, ruge la orden a través de los centuriones. Los legionarios, que habían estado a la defensiva, ahora cargan hacia adelante con un grito de guerra, aprovechando la confusión causada por los carros. En lugar de ser víctimas del miedo, los romanos han convertido el ataque enemigo en su propia ventaja inicial. La primera sangre es para Roma. A pesar del fracaso de los carros, la masa principal del ejército póntico sigue siendo formidable. La falange, compuesta por 15.000 esclavos liberados escogidos por su fuerza física, los escudos de bronce, baja sus arizas y choca contra las líneas romanas. Es el encuentro clásico de la antigüedad, la falange macedonia contra la legión romana. Un muro impenetrable de picas contra la espada corta y el escudo grande. El impacto es brutal y el sonido del metal chocando resuena en todo el valle. Los legionarios romanos se encuentran en una situación precaria. Las lanzas enemigas son mucho más largas que sus espadas. No pueden acercarse lo suficiente para herir a sus oponentes. La primera línea romana es empujada hacia atrás paso a paso por el peso inexorable de la formación póntica. Sila observa con preocupación cómo su centro comienza a ceder terreno, amenazando con romperse bajo la presión pura de los números. Sin embargo, aquí es donde brilla el entrenamiento individual del soldado romano. Al darse cuenta de que no pueden penetrar el muro de picas de frente, los legionarios comienzan a usar tácticas desesperadas pero efectivas. Algunos golpean las puntas de las lanzas con sus pila para pesarlas y doblarlas, otros, con un valor suicida, se lanzan al suelo para rodar por debajo de las lanzas y acuchillar las piernas de los falangistas desprotegidos. Es una lucha fea, sucia y sangrienta a corta distancia,
La batalla en el centro se convierte en un estancamiento sangriento. El polvo levantado por miles de pies hace difícil ver qué está pasando. Los romanos aguantan gracias a la rotación de sus líneas, permitiendo que hombres frescos reemplacen a los agotados, algo que la rígida falange póntica no puede hacer. Pero Arquelao tiene reservas casi infinitas y sigue enviando oleada tras oleada de tropas frescas para desgastar a los cansados romanos. Sila, montado en su caballo en el ala derecha, comprende que no ganará la batalla en el centro. Su infantería solo necesita aguantar y no morir. La verdadera decisión vendrá de los flancos. Pero justo cuando parece que el frente se estabiliza, una nueva crisis estalla en el otro lado del campo de batalla. Un mensajero llega galopando cubierto de polvo y sangre con noticias urgentes: el ala izquierda romana está a punto de colapsar. Mientras el centro resiste agónicamente, Arquelao ha lanzado su inmensa caballería y tropas ligeras contra el ala izquierda romana, comandada por el legado Lucio Licinio Murena. Los pónticos, superando ampliamente en número a los defensores en ese sector, comienzan a envolver la posición. Murena, un soldado competente pero superado, lucha desesperadamente, pero sus hombres están siendo empujados contra las laderas rocosas del monte Turio, sin espacio para maniobrar. Si el ala izquierda se rompe, el ejército de Sila será rodeado y masacrado. No habrá retirada posible. La situación es crítica. Los soldados de Murena, viendo la marea de enemigos que se les viene encima, comienzan a vacilar. El pánico, el virus más letal en un ejército antiguo, amenaza con infectar a la línea. Arquelao cree que tiene la victoria en la mano y presiona aún más, enviando más tropas a ese punto de ruptura. Sila, observando desde la derecha, toma una decisión instantánea y arriesgada. No puede quedarse dirigiendo desde atrás como un general moderno. Sila reúne a 5 cohortes de su reserva, o posiblemente sacándolas de su propia ala derecha, debilitándola peligrosamente, y se lanza al galope cruzando todo el campo de batalla, pasando por detrás de sus propias líneas centrales. Es una imagen poderosa, el imperator romano, con su capa roja distintiva, cabalgando furiosamente entre el polvo y el caos para salvar a sus hombres. Su llegada al ala izquierda tiene un efecto eléctrico. Los soldados de Murena, que estaban a punto de ceder, ven llegar a Sila con refuerzos frescos. Los gritos de «Sila! Sila» recorren la línea, renovando el vigor de los defensores exhaustos. Sila no solo trae hombres, trae voluntad de victoria. Lidera el contraataque personalmente, estabilizando el frente y rechazando a la caballería póntica. Pero esta maniobra tiene un precio. Al mover tropas de la derecha a la izquierda, Sila ha dejado su propia ala derecha debilitada y expuesta. Arquelao, notando el movimiento de estandartes romanos, se da cuenta del hueco y ordena a sus reservas atacar el sector que Sila acaba de abandonar. El juego del gato y el ratón alcanza su punto culminante. Mientras Sila salvaba el ala izquierda de Murena, Arquelao, demostrando ser un general capaz, detectó el movimiento. Al ver que el estandarte del comandante romano se alejaba hacia la izquierda, ordenó un ataque masivo contra el ala derecha romana, ahora debilitada y sin su líder. La infantería póntica y lo que quedaba de sus carros cargaron contra este sector vulnerable, amenazando con romper la línea y capturar el campamento romano, lo que hubiera significado el fin de la expedición de Sila. Pero Sila, poseedor de un instinto sobrenatural para el caos del combate, no se quedó a celebrar la estabilización del flanco izquierdo. Giró su caballo y, acompañado por su escolta de élite y una sola cohorte, galopó furiosamente de regreso hacia el ala derecha. Cruzó todo el campo de batalla por segunda vez, una hazaña física notable para un hombre que no era joven, esquivando flechas y pasando entre sus propias líneas que vitoreaban su nombre al verlo pasar como un espíritu de la guerra. Llegó al ala derecha justo en el momento crítico. Los soldados romanos, presionados y a punto de ceder, vieron regresar a su general en medio de una nube de polvo. La presencia de Sila tuvo un efecto psicológico inmediato y devastador para el enemigo. Los pónticos, que creían estar atacando a una fuerza sin líder,
de repente se encontraron contraatacados por el mismo hombre que pensaban que estaba en el otro extremo del campo. La moral póntica, frágil a pesar de sus números, empezó a resquebrajarse ante la omnipresencia del general romano. Sila ordenó un contraataque general en el flanco derecho. Las legiones, revitalizadas, empujaron hacia adelante, rompiendo la formación desordenada de los atacantes. Arquelao había cometido el error de enviar demasiadas tropas a los extremos, debilitando su control central y confiando en que los romanos se quedarían estáticos. Sila castigó este error con una agresividad calculada, convirtiendo una defensa desesperada en una ofensiva brutal que hizo retroceder a los pónticos paso a paso hacia el río. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de polvo y gritos. Sila había logrado lo imposible, estar en dos lugares a la vez, apagando incendios y liderando cargas en ambos extremos de la línea. Con ambos flancos romanos ahora no solo resistiendo, sino empujando, la inmensa superioridad numérica de Mitrídates comenzó a volverse en su contra. Los miles de soldados pónticos empezaron a comprimirse, estorbándose unos a otros, incapaces de usar sus armas en el espacio cada vez más reducido. Con los flancos pónticos retrocediendo en desorden, la presión sobre el centro romano se alivió. Las legiones del centro, que habían estado luchando diente con diente contra las picas de la falange de esclavos liberados, sintieron el cambio en la marea. Al ver que sus alas colapsaban, los falangistas pónticos perdieron la cohesión. Una falange es invencible mientras mantiene su formación, pero una vez que se abren huecos y el miedo entra en las filas, se convierte en una trampa mortal para sus propios hombres. Los legionarios romanos, expertos en el combate individual, se lanzaron a los huecos que se abrían en el muro de lanzas. Con sus espadas cortas, gladius, se metieron dentro de la guardia de los piqueros. A corta distancia, la larga zariza macedonia es inútil, un estorbo de madera de 6 metros. La batalla se transformó en una carnicería a quemarropa, donde la armadura y el escudo grande de los romanos les daban una ventaja total sobre los pónticos, que llevaban protecciones más ligeras. La retirada póntica comenzó siendo ordenada, pero pronto degeneró. Arquelao intentó desesperadamente reorganizar sus líneas, pero sus órdenes se perdían en el estruendo y la confusión. La inmensa masa de 120.000 hombres se convirtió en un monstruo torpe que se tropezaba con sus propios pies. Los diferentes grupos étnicos del ejército de Mitrídates, que hablaban lenguas distintas, no podían coordinarse bajo el estrés del colapso y el pánico se contagió como una plaga. Sila, viendo que el enemigo estaba roto, ordenó la persecución implacable. No quería simplemente ganar la batalla, quería destruir la capacidad de combate de Mitrídates para siempre. Los jinetes romanos y las tropas ligeras acosaron a los que huían, cortándoles el paso y empujándolos hacia terrenos difíciles. La llanura de Queronea, elegida por Arquelao para desplegar su poderío, se convirtió en su tumba abierta. El polvo, que al principio de la batalla había ocultado los movimientos, ahora servía para aterrorizar a los pónticos. No podían ver cuántos romanos los perseguían, solo escuchaban los gritos y sentían las espadas en sus espaldas. La gran maquinaria de guerra helenística, que había conquistado toda Asia Menor y Grecia, se desmoronaba no por falta de valor, sino por la superioridad táctica y la disciplina de hierro de las legiones de Sila. Aquí es donde la genial elección del terreno por parte de Sila cobró su precio más alto. Arquelao había desplegado su ejército de espaldas a terreno rocoso y escarpado, confiando en la victoria. Ahora que huían, ese terreno se convirtió en una barrera mortal. Los soldados pónticos, agotados y aterrorizados, intentaban escalar las laderas pedregosas del monte Turio y sus alrededores para escapar de la furia romana, pero resbalaban y caían, siendo blancos fáciles. Los romanos no mostraron piedad. Sila había inculcado en sus hombres que esta era una guerra de supervivencia, si dejaban escapar al enemigo, volverían a enfrentarlos. Los legionarios masacraban a los fugitivos que se amontonaban en los barrancos y caminos estrechos. La geografía actuaba como un yunque, y el ejército romano era el martillo. Cuerpos sobre cuerpos llenaban las zanjas, creando puentes macabros por los que pasaban los perseguidores.
La caballería póntica, el orgullo de Mitrídates, quedó atrapada entre su propia infantería y las rocas. Los caballos no podían galopar en ese terreno quebrado. Los jinetes fueron derribados y rematados en el suelo. La superioridad numérica, que al principio parecía una garantía de éxito, ahora significaba simplemente que había más víctimas para las espadas romanas. Era una congestión de muerte donde la cantidad jugaba en contra de la calidad. Arquelao, viendo la destrucción de su ejército, huyó hacia su campamento fortificado, esperando poder organizar una defensa allí. Pero su huida solo aceleró el desastre. Al ver a su general correr, las últimas unidades que aún ofrecían resistencia tiraron las armas y se unieron a la estampida. El ejército dejó de existir como fuerza combatiente y se convirtió en una multitud de individuos luchando solo por respirar un minuto más. La carnicería en las laderas fue tan extensa que, según los historiadores antiguos, los arroyos de la zona bajaron teñidos de rojo durante días. Sila cabalgaba entre sus tropas, asegurándose de que la presión no disminuyera. Sabía que un enemigo herido es peligroso, pero un enemigo muerto es inofensivo. La tarde caía sobre Queronea, y la sombra de la derrota total se extendía sobre las fuerzas del rey del Ponto. Los supervivientes de la horda póntica corrieron desesperadamente hacia la seguridad de su campamento. Arquelao, en un intento brutal de obligar a sus hombres a luchar y detener la desbandada, ordenó cerrar las puertas del campamento antes de que todos hubieran entrado. Fue una decisión fatal y monstruosa. Miles de sus propios soldados quedaron atrapados afuera, aplastados contra las empalizadas de madera por la masa de cuerpos que venía detrás, gritando para que les dejaran entrar. Los romanos llegaron a los talones de los fugitivos. Encontraron a una multitud indefensa, comprimida contra los muros cerrados del campamento póntico. No hubo batalla, hubo ejecución. Los legionarios atacaron la espalda de la multitud aterrorizada. Los hombres morían asfixiados por sus propios compañeros o atravesados por las espadas romanas. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido de la madera rompiéndose y el acero cortando carne. Finalmente, ante la presión insoportable, Arquelao tuvo que abrir las puertas o éstas cedieron bajo el peso. Pero ya era tarde para organizar una defensa. Los romanos entraron en el campamento mezclados con los fugitivos. Dentro de las fortificaciones, el caos fue absoluto. Las tiendas fueron incendiadas y los soldados pónticos fueron cazados entre las llamas y el humo sin ninguna coordinación. Arquelao logró escapar por poco, huyendo hacia la costa en un pequeño bote, dejando atrás a su ejército aniquilado. Fue el final ignominioso para el comandante que había prometido entregar Grecia a su rey. Sila tomó posesión del campamento enemigo, capturando un botín inmenso, oro, plata, armaduras enjolladas y suministros que sus hombres necesitaban desesperadamente tras meses de privaciones. La victoria fue absoluta. De los 120.000 hombres que Arquelao había traído al campo de batalla, las fuentes antiguas, probablemente exagerando, pero indicando la magnitud del desastre, dicen que solo unos 10.000 lograron escapar. El ejército principal de Mitrídates en Europa había sido borrado de la faz de la tierra en un solo día. Roma, a través de la mano de hierro de Sila, había reafirmado su dominio sobre el mundo mediterráneo. Al día siguiente, Sila inspeccionó el campo de batalla. Los cuerpos cubrían la llanura hasta donde alcanzaba la vista. Según las memorias del propio Sila, que era un maestro de la propaganda, solo perdió a 12 soldados romanos, aunque más tarde corrigió la cifra a 14, diciendo que 2 que creía perdidos habían aparecido. Aunque estas cifras son ciertamente falsas, diseñadas para alimentar su leyenda de Felicitas, suerte divina, reflejan la desproporción real de las bajas. Fue una masacre unilateral. En el lugar donde la batalla había girado a su favor, Sila erigió un trofeo, un monumento hecho con las armas y armaduras capturadas de los enemigos, dedicado a Marte, Venus y Diana. Inscripciones encontradas siglos después en la zona confirman que Sila pagó tributo a los dioses, pero sobre todo, se pagó tributo a sí mismo. Había demostrado que, incluso proscrito y sin recursos, era el general más capaz de su época. La batalla de Queronea cambió el curso de la historia.
Si Sila hubiera perdido, Roma, envuelta en guerras civiles, podría haber perdido el control de Oriente para siempre y Mitrídates se habría convertido en el nuevo Alejandro. Pero la victoria aseguró Grecia para Roma y obligó a Mitrídates a ponerse a la defensiva. Además, le dio a Sila el prestigio, el dinero y la lealtad fanática de sus tropas que necesitaba para volver a Roma y ajustar cuentas. Sila no solo derrotó a Arquelao en Queronea, derrotó a sus enemigos políticos en Roma. Con este triunfo, se volvió intocable. Sus soldados ahora lo seguirían hasta las puertas del infierno o, lo que era peor, hasta las puertas de la propia Roma. La victoria en Grecia fue el preludio de su marcha sobre la capital y su futura dictadura. La sangre derramada en Queronea pavimentó el camino para las proscripciones y el terror que Sila desataría en la ciudad eterna. La narración concluye con una imagen de Sila, de pie junto al trofeo de la victoria, mirando no hacia el este, hacia el enemigo derrotado, sino hacia el oeste, hacia Italia. Sus ojos azules brillan con una determinación fría. Ha salvado a la República de los bárbaros del Ponto, pero ahora marcha para salvarla de sí misma, a punta de espada. El salvador de Queronea se convertirá en el primer dictador sangriento de Roma.